Urantia sería el nombre de la tierra. Y Micael, que también lo menciona el libro, sería Micael de Nevadón, prácticamente el regente de nuestra Vía Láctea, por encima de los 24 ancianos. Más tarde, en los años 80, mi querido amigo Juanjo Benítez publica Caballo de Troya, que si bien es cierto, tiene muchos puntos en común con el libro Durante, y esto ha generado polémica. Juanjo, en este mismo atril, cuando lo invitamos en el congreso que hicimos en 2017, dijo algo bastante contundente. He escrito más de 10.000 páginas relacionadas con el maestro, basada en mi fuente y mis informaciones. Mucho más de lo que se ha escrito en el libro Durantio. Sencillamente, la información que he recibido, dijo Juanjo en este escenario, es la que he publicado, y si en algunos puntos se conecta con el libro Durantia, también le está dando alguna veracidad a esa información, solo que nuestras fuentes son diferentes, según lo que dijo Juanjo. Sea lo que sea, en algo coinciden plenamente, que Jesús no nació en diciembre, que habría nacido un 21 de agosto, según estas informaciones, y que Jesús vino a restituir un orden quebrado y marcar un camino de enseñanza, más allá de las religiones y más allá de las instituciones y de los sistemas y de las organizaciones de los hombres, marcar un camino que trace un mensaje de esperanza para la humanidad. Aquí estamos con Juanjo, no sé si reconocen el lugar, es muy cerca de aquí, de Capilla del Monte. Muy bien, en Los Terrones. Juanjo, después de haber publicado Caballo de Troya allí en los 80, recibió un sobre con una imagen sin remitente que se lo colocan allí en la casa en España, y aparece este rostro que dejó una profunda sensación en él. Un rostro que luego Juanjo va a contemplar en una ceremonia de ayahuasca que hizo con el doctor Fernando Jiménez del Oso, en un documental que se tituló En busca del misterio, que de hecho trajo a Juanjo y a Jiménez del Oso aquí a Capilla del Monte para investigar algunos de los fenómenos que aquí se reportaban. Bueno, en uno de estos episodios, en el rodaje correspondiente a Brasil, tuvieron esta sesión de ayahuasca, y Juanjo, en un estado no ordinario de conciencia, tiene una experiencia maravillosa con Jesús. Ve un rostro que correspondía al enviado. Pues bien, hay muchas informaciones que ponen en relieve que todo lo que sabemos de Jesús es incompleto y también erróneo, tergiversado. Hay que tener en cuenta que la Biblia está escrita en diferentes idiomas, entre ellos el griego y el hebreo. Ha sido escrita mucho tiempo después de haber ocurrido los acontecimientos. Creo que diferentes investigadores coincidimos en que los evangelistas han sido muy malos periodistas en ese entonces. Hay contradicciones entre ellos, algunas cosas parecen tener más sentido. Pero yo rescataría otros textos para entender en contexto la historia de la antigua Palestina, de Israel, de la persona de Jesús, las creencias, costumbres, sobre todo su devoción por lo místico, por lo sagrado. Podríamos hablar de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Tuve la ocasión de estar allí, el lugar es fascinante, todos recordamos que fue en ese lugar donde se encontraron los míticos rollos del Mar Muerto en 1947, pero pocos recuerdan que 2 años antes en Egipto se encontraron los textos de Nag Hammadi. Estos códices también tenían otras informaciones extraordinarias, y entre ellas un libro, otro Apocalipsis diferente al Apocalipsis de Juan con el que empecé esta conferencia, pero también lo voy a explicar al final. Más allá de la controversia que hay con los textos apócrifos y otros hallazgos, interpretaciones místicas o esotéricas sobre la persona de Jesús, estoy convencido, e insisto en ello, la Iglesia no nos ha contado la verdad. Y la pregunta es ¿por qué?
¿Acaso hay informaciones que ponen en entredicho la transmisión de las informaciones a sus fieles? Es algo muy diferente a lo que hemos aprendido por parte de la Iglesia. ¿Jesús fue algo más o algo diferente? ¿O hay detalles de él que se han borrado? ¿O se han mantenido ocultos tras bambalinas? Más allá del fenómeno ovni y de los ángeles en carros de fuego, ¿no será acaso que Jesús no vino a fundar religión alguna? ¿Que vino a dejar un mensaje? Y de hecho el término iglesia significa reunidos todos bajo un propósito maravilloso, es decir, una comunidad espiritual, no un templo físico exactamente. Lo digo con el mayor de los respetos, pero así lo pienso. En el Concilio de Nicea, en el siglo III, se tomaron decisiones bastante importantes sobre qué se publicaba, qué no se publicaba, qué se daba a conocer, qué no se daba a conocer. Han surgido luego teorías de conspiración de lo más enrevesadas. Por ejemplo, en el año 2006 explotó el Código Da Vinci, todos recordarán la película, pero esta película se basa en el libro de Dan Brown, en donde ya se cuestionan algunas cosas sobre la persona de Jesús, que no habría muerto tal vez en la cruz, que habría tenido hijos con María de Magdala y que de hecho el verdadero santo grial no era otra cosa que la sangre real, la descendencia de Jesús, que algunos iniciados como Leonardo, que dejaron esta obra maravillosa de la Última Cena allí en Milán, preciosa, si han tenido oportunidad de viajar y contemplarla en vivo, tuve esa suerte, es increíble. Aparece Jesús y a su lado María de Magdala. También en el extremo derecho de la imagen el propio Leonardo se representa, y esto inspiró a un Dan Brown para crear su novela, que luego llegó a la pantalla grande, al cine. Sin embargo, hay que decir que estas informaciones ya estaban circulando mucho tiempo antes de que Dan Brown las hiciera fructíferas desde la popularidad. Podría hablar, por ejemplo, de un clásico de estas teorías, como el Enigma Sagrado, que hablaba de la Orden de Sion, del Santo Grial, de los templarios, los francmasones, los cátaros. Cuando leí este libro en mi juventud, viajé media docena de veces a Bugarach, al sur de Francia, a Montsegur, a Languedoc, investigando todo esto. Tiene mucho de realidad, bajo mi humilde punto de vista, pero hay algunos detalles que me hacen sospechar de que, más allá de la importancia de María de Magdala, que lo voy a mencionar a continuación, incluso más allá de que podrían haber tenido una relación de amor entre ellos, que a mí personalmente no me incomoda, ¿y por qué habría de incomodarme si Jesús amó a una mujer? No hay ninguna evidencia de que Jesús habría tenido hijos con ella. De acuerdo a lo que estuvimos investigando, hay algunas teorías, informaciones que se han querido explotar para quitarle ese mérito divino de Jesús de haber vencido la muerte y de haber resucitado. Mientras más lo humanicemos y le quitemos eso, también lo que entra en cuestionamiento es su mensaje. Por eso hay muchas informaciones que han estado circulando. Los mismos autores del Enigma Sagrado llegaron a publicar las cartas privadas de Jesús. Luego se descubrió supuestamente el Evangelio de Judas, que más allá de que Judas tal vez no fue exactamente el traidor negativo, oscuro, que todos hemos imaginado, y que cumplió un rol que Jesús sabía iba a ocurrir, y por eso fue convocado a su círculo más cercano. Cosas como que, no sé, esto ya es sensacionalista, un 11º mandamiento revelado en el Judas Gospel, ¿no? El Evangelio de Judas. Jesús y María no solo se casaron, sino que además se divorciaron. Bueno, todas estas cosas han sido desmentidas por los especialistas. Ese evangelio era falso, falsa publicitaria, sensacionalismo. Hay otros textos muy interesantes que sí vale la pena investigar, como el del recordado investigador catalán Andreas Faber-Kaiser. Su famoso texto, Jesús vivió y murió en Cachemira, Srinagar, capital de Cachemira, un país muy próximo a la India, en donde había otro Cristo, pero no era Jesús, era Isa, que tuvo descendencia. Se trata de otro caso.
al menos de acuerdo a mi investigación. James Cameron, un director que admiro. Estamos hablando de director de películas como Titanic o de Avatar, que habla de extraterrestres de 3 metros de estatura en Alpha Centauri. Bueno, este señor hizo un documental donde mostraba ni más ni menos que la tumba de la familia sagrada, con Jesús y María de Magdala a la cabeza. Pero también los especialistas, los estudiosos, investigando todo esto, descubrieron de que no era ninguna tumba de Jesús, era un enterramiento de una familia común y silvestre en Israel como en otras zonas de la gran Palestina. Sin embargo, James Cameron utilizó esto, o tal vez fue mal asesorado, como una farsa publicitaria para vender esta película documental. Solo por citar algunos casos que han generado confusión enorme en torno a la persona de Jesús. Y me reitero, aunque mis palabras suenen extrañas al auditorio, Jesús genera también una pugna de fuerzas. Fuerzas maravillosas, de conciencia, de luz, que tratan de rescatar lo más sagrado de la criatura humana. Y otras fuerzas, no de carne y hueso, como dice Efesios 6, 12, nuestra guerra no es contra seres de carne y hueso, sino contra potestades celestiales, que también pueden influir en los acontecimientos, aunque esto suene a pensamiento mágico, y destruir a los grandes íconos de la historia de la humanidad, que dejaron un gran mensaje para que sobreviva 2000 años más tarde. Es un plan lamentable. Está bien investigarlo todo, cuestionar las cosas y tratar de aplicar el pensamiento crítico, pero separando la paja del trigo, vamos a encontrar una obsesión por destruir el mensaje de Cristo, al menos desde mi perspectiva. Pese a quien le pese, Jesús no es ningún invento, no es ningún personaje imaginario. Existió, estuvo aquí y sigue de alguna forma aquí, porque su mensaje está vivo. Sufrió un suplicio cuando puso en cuestionamiento a los tiranos de su época, aceptó su misión y, a pesar de la divinidad y de la conexión maravillosa, sobrenatural que tenía con otras realidades, tuvo miedo. Sí, Jesús de Nazaret tuvo miedo. ¿Recuerdan el episodio en los Olivos? Allí en el monte, que se puso a llorar, que en algún momento pidió: Padre, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y empezó a sudar sangre. ¿Saben lo que tiene que pasar en un ser humano para sudar sangre? Hematodrosis. La hematodrosis ocurre cuando tienes un profundo estrés físico y emocional. Lo tuvo Jesús. Sin embargo, siguió adelante. Lo tomaron preso, lo llevaron ante Poncio Pilatos, quien a la usanza romana se lavó las manos. Cuando uno dice me lavo las manos, es una costumbre antigua de decir no tengo responsabilidad en esto, cobardía, y creyó que castigándolo en la fortaleza Antonia, que ven en la diapositiva, sería suficiente para aplicar la ira de un grupo de personas, muchos de ellos miembros del Sanedrín. Jesús tenía otros amigos vinculados con el Sanedrín, por ejemplo, Nicodemo, o su gran proveedor, José de Arimatea. Sin embargo, ellos no impidieron de que esto ocurriese. Tenía que ser así. Allí, en la fortaleza Antonia, Jesús fue azotado terriblemente, con una de las herramientas de castigo romano más crueles de aquel entonces, como era el flagelo. Unas correas de cuero que terminaban en bolas de metal o en hueso de animal. Cuando te caía el látigo,
estas pelotitas de metal o estos huesos de animales que habían sido perfectamente adheridos a las cuerdas de cuero, quedaban enganchados en tu piel, y cuando el castigador romano tiraba hacia atrás con fuerza el látigo, arrancaba por tiras la piel. O sea, era un despellejamiento. Despellejaban al azotado, no eran solo golpes. Y luego de despellejarlo, en el caso de Jesús, le orinaron encima para que el ácido de la orina le hiciera sufrir más. Sin contar otros detalles que ya conocen, porque los habrán visto en algunos documentales o hasta en películas como la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que parece muy cruel, muy sangrienta, pero fue más o menos lo que ocurrió. La corona de espinas, llevar el madero, porque los látigos no fueron suficientes y pidieron crucificarle. Insisto, no una muchedumbre, sino aquellas gentes, aquellos tiranos del poder que la figura del Nazareno les incomodaba. Cayó con el madero una y otra vez, se lastimó las rodillas. La corona de espinas, que eran clavos, en realidad le hacían sangrar profusamente. Le golpearon también la nariz, le desviaron el tabique. Más los látigos, ningún ser humano podría haber resistido esto. Sin embargo, él siguió caminando a través de este Vía Crucis hacia el monte Calavera, el Gólgota, y allí fue crucificado con otros 2 hombres, los ladrones. Un hecho tremendo que todos recordamos, pero no es la imagen que debemos mantener. Lo más importante viene ahora. No la muerte de Jesús, sino lo que ocurrió después. En aquel entonces, habitualmente los crucificados morían por asfixia. Se llenaban sus pulmones de sangre, ya no podían respirar, y si es que seguían respirando, para que no estén sus cuerpos colgados el día sábado y que no entre en contradicción con la ley, lo que hacían los soldados era romperle las piernas. A ver, los crucificados tenían un clavo que atravesaba ambos pies, y para poder respirar un poco en medio de esta circunstancia de castigo terrible, tenían como que empinarse y coger un poco de aire. Cada vez que lo intentaban, obviamente el clavo que lo sujetaba de ambos pies en el madero se iba moviendo y la herida se iba haciendo más grande. Tenían que poner hasta un segundo clavo. Entonces le rompían las piernas para que no haga más fuerza para respirar y morían ahogados. Cuando iban a hacer eso con el cuerpo de Jesús, dijeron, este hombre ya ha partido, porque había exclamado en fuerte voz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ti encomiendo mi espíritu. Más o menos en la traducción. Tal vez lo que dijo fue a esta entidad, a esta fuerza divina que estaba con él, que se marchó y permitió que él viviese la muerte como un hombre común. Si hubiéramos escuchado, supongo, imagino, lo que le hubiese contestado esta fuerza cósmica, Dios mismo, o Micael de Nevadón, o como lo quieran denominar, le hubiese dicho, es que si no te abandono, esto sería un montaje. Tienes que vivirlo como humano, tienes que morir como humano y volver por tus propios medios, restituir tu cuerpo físico con un alto nivel de conciencia que ninguna criatura de la tierra hasta entonces ha logrado. Cuando le iban a romper las piernas, dijeron, no, este hombre ya ha muerto, ha pronunciado estas palabras. Entonces viene un soldado montado a caballo, el famoso Longinos, según la tradición cristiana, y con una lanza lo perfora por un costado, llega hasta el corazón y certifica que había muerto. Cuando saca la lanza, sale sangre y agua, porque había perforado la pleura. Los crucificados habitualmente eran depositados en la fosa común, pero fue allí cuando José de Arimatea intercedió con Pilatos y le dice, mira, hemos soportado todo, nuestro maestro está muerto, así que te pido que me cedas el cuerpo.
lo voy a llevar a un sepulcro de mi familia y todos los objetos que decomisaste cuando lo capturaron en Olivos me lo vas a devolver. Entre ellos, la copa que Jesús tenía desde niño y que les trajeron los magos. El resto es una historia fascinante. José de Arimatea había comprado un manto de lino de unos 4 metros 34 centímetros de largo, 1 metro 11 centímetros de ancho, traído de Siria, y con eso envuelve el cuerpo del maestro. A la usanza de aquel entonces le colocaron 2 monedas sobre los párpados, ungieron el cuerpo con aceite y cerraron el sepulcro. Al tercer día, sus discípulos constataron que no había nadie allí. No solo la gran roca que separaba la puerta del sepulcro hacia afuera había sido movida, sino que unos seres de blanco, unos supuestos ángeles, dijeron: no está aquí, porque buscan al vivo entre los muertos, ha resucitado. ¿Se pueden imaginar la emoción de sus discípulos, de la gente que lo seguía, al saber que su maestro había vencido la muerte? ¿Cómo es esto posible? Hay un cuadro fascinante del humanista y pintor ruso Nicolás Roerich que muestra la resurrección de Cristo, y aparece un Jesús gigante, luminoso, maravilloso, y si logran distinguir en la parte inferior derecha la muerte vencida. Una de las primeras apariciones de Jesús luego de resucitar fue ante María de Magdala, en mi opinión su principal discípula. Hay unos chistes machistas que dicen: bueno, lo que pasa es que Jesús se apareció primero a una mujer porque quería asegurarse de que todo el mundo se enterase que había resucitado, ¿no? Para que le cuente a todo el mundo que había resucitado. Pero más allá de ese chiste machista, lo cierto es que se apareció a la discípula más preparada. María de Magdala, María Magdalena, la mal llamada prostituta, no era otra que la mujer que más entendió a Jesús, la que al pie de la cruz, con María la Madre, y con que desconocemos en profundidad, muy poco nos ha llegado hasta nuestros días, no sabemos, como ya he dicho, con qué precisión la información que se ha difundido es la auténtica, pero sí está claro que Jesús, luego de permanecer un tiempo con ellos, se fue en cuerpo y alma a los cielos, prometiendo volver. Un rey de la actual Turquía, me refiero a la zona de Urfa, Edesa, el rey Abgar, habría pedido los favores de Jesús para que lo curase porque estaba muy enfermo, se cree que de lepra. Y de acuerdo a algunos escritos y algunas tradiciones, lo que hicieron los discípulos de Jesús fue enviarle el manto. Inicialmente fue solo una carta, pero otras tradiciones y otros escritos hablan de que el manto, la síndone, la tela que cubrió el maestro, habría sido enviada al rey Abgar y se curó. Entonces, ese lienzo se dobló y se habría mantenido en ese lugar. Y tuvo un recorrido maravilloso que no solo implicó Turquía, sino también otros países. Luego de la curación del rey Abgar de Edesa, hay imágenes muy interesantes que recuerdan ese episodio. Al doblarse la sábana, solo quedó el rostro expuesto y se le llamó mandilión. Algunos creen que no era otra cosa que el posterior Baphomet de los templarios. Pero ante los sitios, guerras y agitaciones que vivía el mundo, fue escondido en una pared. Cuando llegó el momento de tregua, de paz, fue tomado, sacado y empezó otro recorrido que ha llevado a esta sábana, según las investigaciones, a través de Turquía, Constantinopla, Francia, hasta quedar actualmente en Italia. Estoy hablando ni más ni menos que de la sábana santa de Turín, que para algunos es un fraude y para otros podría tratarse de ese manto que envolvió a Jesús de Nazaret.
Como dice mi buen amigo Juanjo Benítez, un as bajo la manga de Dios. Si las personas pierden la fe en que un hombre de estas características vivió hace 2000 años, tal vez una prueba física susceptible de ser estudiada en un laboratorio, ya que si no está probado por la ciencia, ¿no es cierto?, podría darnos una ventana de reflexión ante la posibilidad de que un hombre de las características de Jesús haya existido. Se han hecho todo tipo de estudios, como saben, desde que Secundo Pía tomó la fotografía del primer negativo de la síndrome, porque es extraordinario lo que descubrió este fotógrafo italiano en su tiempo, ya que la imagen en realidad es un negativo y el negativo de la imagen era el positivo, un fenómeno sumamente extraño. Fue estudiada por científicos, médicos forenses, por varios laboratorios y las conclusiones han sido extraordinarias. Por un lado, se dijo de que, bueno, el tema está zanjado, probablemente la sábana sea del siglo XV, del siglo XIV, porque 3 laboratorios diferentes en 1988 hicieron un análisis y los 3 concluyeron, y 3 laboratorios prestigiosos y distintos, los trozos que habían examinado correspondían a la citada época. Así que no se trata de Jesús, es un fraude posterior. No obstante, hay varios elementos que los investigadores pasaron por alto y los apuntó muy bien en años recientes el químico y científico norteamericano Raymond Rogers, ni más ni menos del laboratorio de los Álamos que trabaja para la NASA. Descubrió que las muestras de estos 3 laboratorios de 1988 tenían rastros casi microscópicos del remiendo de las monjas clarisas de Chamberí, porque la iglesia, o el convento para ser más exacto, había sufrido un incendio. Hay pruebas del fuego que llegó a quemar la urna donde estaba la sábana santa, que se quemó un poco de la tela y fue remendada una y otra vez. ¿A quién le convenía tomar muestras con los remiendos? La prueba científica, según el trabajo de Raymond Rogers, es que los remiendos tienen un elemento denominado vinila, que solo está presente de la época medieval hasta nuestros días y no existe antes. Y en el resto del manto no existe vinila. Además, todas las características que vieron los médicos forenses en la sábana, como que el polen que aparece en ella corresponde a las zonas donde estuvo, verificando la historia del Mandilión, verificando la historia de Edesa, de Constantinopla, de Turquía, que no hay pigmento de pintura, no fue una obra de Leonardo, ni mucho menos, sino que los médicos forenses vieron de que este hombre había sufrido una crucifixión semejante a lo descrito en Jesús. Había sido azotado con el flagelo 120 veces. 120 veces. Dorsal y frontalmente. Ya no tenían qué más despellejar y lo giraron y lo latigaron en el pecho, el abdomen, hasta los genitales. El tabique desviado, mechón arrancado, rastros de corona de espinas, crucificado, y no en las palmas, sino en las muñecas a través del denominado espacio de Destox. Tiene sentido, se han hecho experimentos en cadáveres. Para que pueda resistir el cuerpo, tenía que haber sido crucificado en las muñecas. Por si esto no fuese suficiente, ya desde la época de los científicos que han trabajado con el BP8, estamos hablando de una tecnología para generar la orografía de algunos planetas, de hecho se aplicó en Marte. La imagen que aparece en el sudario es tridimensional. Una radiación muy fuerte, tal vez ultravioleta, generó este fenómeno. Ven al hombre de la izquierda, la imagen de la izquierda, con este varón de 1,80 metros de estatura aproximadamente, cuando la media en ese entonces era de 1,65 metros y unos 80 kilos de peso aproximadamente, con una paz profunda, pese a haber sufrido ese castigo. Incluso algunos estudiosos encontraron, gracias al BP8 y otros estudios muy avanzados,
las monedas que habría puesto José de Arimatea en los párpados, monedas del siglo I, no medievales. Y los nuevos estudios científicos fueron descartando las falsificaciones. Con la actual tecnología incluso es muy difícil de reproducir una imagen como la que aparece en la síndone. Esta sería la recreación del cuerpo de la síndone, que tuve la oportunidad de fotografiar en el Museo de la Santa Síndone, que cada vez que viajo a Torino trato de visitar. Y es fascinante. Es la reproducción del enviado de Jesús. Y 2000 años más tarde, ¿por qué seguimos discutiendo? Independientemente de la realidad o no de la sábana santa, yo creo profundamente en él. Sé que existe y sé que su mensaje es verdadero. Los resultados muestran que una ráfaga corta e intensa de la radiación ultravioleta dio color a la sábana y reprodujo las características peculiares de la imagen corporal en el sudario de Turín, dijeron los científicos en su informe, añadiendo que no existe ningún aparato capaz de generar una radiación de tal potencia. ¿Fue el fenómeno de la resurrección? La imagen debe, por tanto, haber sido creada por algún tipo de energía electromagnética, como un destello de luz en longitudes de onda corta, añade el documento dado a conocer la semana pasada, desechando la teoría de una falsificación medieval. Y aquí empezamos a entrar ya en el final de esta exposición. Si todo esto es verdad, ¿qué pensar de lo que vio Juan en la isla de Patmos? Jesús ya se había marchado, había estado entre los discípulos, partió a los cielos en cuerpo y alma y dejó una serie de mensajes o de profecías que hablaban de una tribulación, de un gran cambio que iba a afectar a la humanidad. Yo tuve una experiencia, no suelo hablar de estas cosas porque son más espirituales y más complejas, me expongo al acervo, al ridículo, al cuestionamiento, pero no tengo problemas en admitir esto que les voy a contar. Alguna vez, creo haberlo narrado, fue en uno de mis primeros viajes al monte Sinaí. Habíamos recibido unas indicaciones de ellos para viajar al monte Horeb. Fue alrededor del año 2003, fue en el año 2003, en el mes de marzo. Teníamos la información que iba a empezar una guerra, que de hecho ocurrió, la guerra con Irak, y vivirlo allí en el Sinaí fue bastante fuerte. Habíamos llegado algunos de Inglaterra, otros de Sudamérica, otros de España, éramos un grupo pequeño. Y los monjes del monasterio ortodoxo de Santa Catalina, que lo ven aquí, al pie de la auténtica montaña de Moisés, los turistas suben otra, nos permitieron dormir allí, en una de las habitaciones del monasterio. Antes habíamos dormido en un campamento militar en ese entonces, ahora es imposible. Es una zona muy compleja que siempre estuvo en medio de agitaciones entre Israel y Egipto. Y recuerdo que, sobrepasados, conmovidos por la guerra que estaba estallando en ese momento en Irak y todo lo que estaba sucediendo, nos pusimos a orar en el monasterio. Nos pusimos a orar, a meditar por la paz. Y en ese instante, nos pasó a todos, lo recuerdo claramente, solo teníamos la lámpara de la mesa de luz encendida y estábamos compartiendo una habitación muy sencilla del monasterio, sentados en las camas, meditando, orando, y la luz empezó a disminuir como si estuviera perdiendo intensidad eléctrica, como un dimmer, y sentimos una presencia poderosa, como que algo estaba atravesando la puerta e ingresaba a la habitación.
era clarísimo. Y de pronto se apagó la luz. Pero a pesar de que nos quedamos en penumbras, la sensación no era de miedo, era como que algo luminoso, muy luminoso, estaba entrando en la habitación, pero no lo veías con los ojos físicos. Lo extraordinario es que todos, al cerrar los párpados, veíamos con claridad una figura humana, cómo estaba atravesando la puerta, muy luminosa, y en nuestra amplia habitación se iba acercando donde estamos sentados. Empezaron los sollozos, ¿lo ven? ¿Lo ven? Fue tan increíble que nos pusimos todos a llorar. No lo podíamos creer. Y este personaje, esta aparición, que ya pueden adivinar a qué me refiero, a cada uno le entregó un mensaje, pero de cosas muy íntimas, muy personales, que luego se fueron cumpliendo con el tiempo cada uno de ellos. En mi caso personal, hablaré de mi experiencia. Me dice: lo que te quiero mostrar lo soñarás esta noche. Cuando terminó la experiencia, volvió la luz, se volvió a encender. Fue una cosa increíble. Y esa noche, no sé si llamarle sugestión o no, tengo un sueño lúcido, donde veo una muchedumbre de gente al pie de una montaña. Y baja Jesús vestido de blanco, en túnicas blancas, con un libro dorado. Baja y abre el libro como invitando a que la gente lo lea, y la gente no lo quería leer. Primero se habían quedado fascinados mirando cómo bajaba Jesús de la montaña y que portaba este libro, y luego las personas se giraban, hacían sus cosas, como que seguían en lo suyo, como que no, y nadie se atrevía, y yo entraba en angustia, en el sueño, o lo que fuese. ¿Por qué nadie quiere leer el libro? ¿Por qué nadie lo quiere leer? Y me desperté. Pero llegué a escuchar una frase antes de despertarme, que provenía de este hombre, que provenía de él, que dice: ¿por qué están tan distraídos? ¿Y por qué pelean tanto entre ustedes a causa de mí? Si siempre he estado con ustedes desde el principio y estaré en el final. Soy el alfa y el omega. Todos sus grandes referentes he sido yo. Y me despierto. Entonces tuve la sensación, algo que ya se ha barajado en las filosofías místicas ancestrales, que los grandes maestros y avatares de la humanidad, entre ellos podría mencionar Krishna o el Buda, no eran sino que la misma alma que había llegado a la tierra, que nació entre nosotros, que dejó un mensaje y en una nueva existencia volvió, como la persona de Jesús, su última gran encarnación en el plano tierra hace 2000 años. De hecho, esta es una imagen que muestra a Jesús en la cima del Monte Hermón, que de hecho Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, como ya mencioné, fue a la cima del Monte Hermón para cerrar un proceso allí antes de ingresar a Jerusalén. Interesante. Tal vez esto lo conoció Nicolas Rueri y dejó este otro cuadro de Jesús en lo alto de la montaña, tratando de mantener el equilibrio pese a que una entidad oscura que ven a la izquierda estaba como queriendo influir en las decisiones de los hombres. Fue lo que vio Juan, el discípulo amado, en el Apocalipsis. Termino la conferencia como la empecé. Nadie podía abrir el libro con 7 sellos que hablaba de las grandes tribulaciones y cambios de la humanidad. Solo el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, el enviado, abriría el libro para que la humanidad lo lea o lo escuche. ¿Y estamos dispuestos a escuchar o estamos más ocupados en otras cosas? Soy el alfa y el omega. Tiene sentido porque Jesús es el Adán Kadmón, el ser humano primordial. Aunque el concepto cabalístico de Adán Kadmón no se refiere al Adán de carne y hueso, pero simbólicamente era el primer ser humano de la tierra, el hermano mayor, y el que vuelve al final del proceso. Los Magi
el objeto principal que le llevan al niño Jesús fue el libro de Set, mencionado en los evangelios apócrifos, que no quiso publicar la iglesia. Según la tradición, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Pero luego Dios bendice a Adán y Eva con un nuevo hijo, Set, que significa nombrado. Y Adán, antes de partir, supuestamente la primera encarnación de Jesús en la tierra, deja una secuencia de 14 profecías o 14 revelaciones, los 14 sellos de Adán. Los 14 sellos de Adán, que están relacionados al Apocalipsis de Adán que se encontró en Al-Hammadi en 1945. Y tienen una conexión sospechosa con las profecías del Apocalipsis de la Biblia. Obviamente, desconocemos lo que contiene el libro de Set, pero se trata de las profecías del propio Jesús en su primera encarnación en la tierra, como si fuese el guión de lo que iba a ocurrir. Y estas profecías hablaban de las posibilidades de cambiar el futuro si es que leíamos el libro. Porque las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, al menos si tenemos la suficiente conciencia para modificarlas. El Apocalipsis es como una continuación del libro de Set, que es la profecía de Adán escrita por su hijo Set. El simbolismo esotérico de las 7 copas, las 7 trompetas, los ángeles, etc., cada uno lo sabrá interpretar. Pero hay 2 detalles en medio de esa profecía que habla de guerras, de terremotos, de las estrellas moviéndose en la bóveda celeste y un largo etcétera. Habla de un castigo cósmico que podría ser el impacto de un asteroide llamado Ajenjo, del tamaño de una montaña que cae en el océano, que tal vez va a ocurrir si es que hacemos caso a estas profecías, que coinciden con versiones modernas recibidas en el contactismo extraterrestre, en las profecías de Benjamín Solari y Parravicini, pero que el orden cósmico podría modificar si hay suficiente nivel de conciencia. Es lo que he denominado en otras conferencias el protocolo Sodoma y Gomorra. A ver, recordemos, en las Escrituras se cuenta que Abraham recibe la visita de 3 enviados de las estrellas, 3 supuestos ángeles, que le adviertan que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas y que no lo iban a evitar. Y Abraham se enoja y le dice que van a permitir que esto ocurra y no van a interceder por esta gente. Si hubiese 50 justos, 50, ¿ustedes lo evitarían? Y los ángeles contestaron, ¿cómo no? Sí, lo haríamos. Bueno, ¿saben qué? Dice Abraham, me parece que no hay 50. Si lo hacemos por 20, ¿lo harían? Una negociada impresionante, ¿no? Con las jerarquías, con todo. Ok, Abraham, por 20 te hacemos precio. Me aprendí las frases argentinas. De pronto los ángeles eran argentinos, eran porteños. Y le dice a Abraham, no hay 20. ¿Y si lo hacemos por 10? Pues no había ni 10. Y los ángeles no pudieron evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero aquí me pregunto, si los justos que buscaba Abraham hubiesen existido, ese nivel de conciencia daba esperanza para que estos seres, sean quienes fuesen, intervengan en los acontecimientos, o por lo menos nos den más tiempo y afecten la realidad. Si fueron ellos mismos los que asistieron al nacimiento de Jesús, que detuvieron todo, manipulando el tiempo, ¿no podrían haber intervenido? ¿Es que hay algunas reglas del tiempo para que ellos lo puedan hacer? Y aquí viene otra de las grandes profecías del Apocalipsis de Juan. La cifra de la masa crítica, como muchos la interpretamos, los 144.000, que curiosamente, a partir del año 2012 ingresamos en un proceso gradual de transformación de acuerdo a la cuenta larga de los mayas, que fue mal interpretada, mal leída. Para algunos era el fin de la humanidad, la gran catástrofe, para los más agoreros.
Y para los más místicos y el pensamiento New Age, que ya pasábamos a la cuarta dimensión, a la ascensión planetaria, cosa que tampoco ocurrió. Es un proceso gradual. Entramos al Bactum número 14, porque la cuenta larga terminó con el Bactum número 13. Y el Bactum número 14 son ciclos de 144.000 días. 13 ciclos de 144.000 días, como los números del Apocalipsis de Juan. El Bactum 14, por lo tanto, son 400 años que necesita la humanidad para cambiar completamente. Pero los primeros años que ya estamos transitando son las bases del edificio que estamos construyendo. El número 14 es el número esotérico de Jesús, como las 14 supuestas profecías de Adán, como los 14 pasos del Vía Crucis para llegar al Gólgota, o como dicen las Escrituras, de Abraham hasta David, de David a la deportación de Babilonia, y la deportación de Babilonia al nacimiento de Cristo transcurrieron 14 generaciones. 14 es el número del retorno, la clave de volver a la luz. Y ese es el final del Apocalipsis de Juan, cuando se encuentra con un Jesús glorioso, que viene una etapa luminosa, maravillosa, positiva. Si es que no caemos en el desánimo, si es que no caemos en los juegos de la polarización. Fíjense que las últimas cosas que han pasado en nuestra historia humana, estos últimos 2 o 3 años, han polarizado mucho a la gente. La gente se polarizó o por la pandemia, o por la forma como se decidió enfrentar la pandemia. Hoy está polarizada por la guerra de Ucrania y Rusia. Está bien analizarlo todo, pero no está bien caer en la polarización. Uno cree que es porque es más rebelde, es más consciente, y no siempre es así. Es como cuando Jesús estaba dibujando en la arena y vienen varios hombres y le dicen: esta mujer ha cometido adulterio. La ley antigua dice que hay que arrojarle piedras. Jesús podría haber caído en la polarización y decir: no, eso es injusto, no la apedreen. Estaba contradiciendo la ley antigua. Y si él aceptaba la ley antigua, no, tienen que apedrearla, estaba contradiciendo sus nuevas enseñanzas. Él eligió la moral esotérica: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuántos actuaron así en estos últimos años? O cayeron en las garras de la polarización, que divide a las personas, divide a las familias, divide a los amigos, y eso lo hemos visto. Estamos viviendo, en mi opinión, los tiempos de transformación, y la única fuerza que nos puede ayudar a enfrentar todo esto no es otra que el amor, el darlo todo por los demás. Independientemente de lo que creamos sobre los ángeles en carros de fuego, seres de otras realidades, o la misión de Jesús, o los simbolismos esotéricos, o los enigmas históricos, todos queremos ser mejores seres humanos. Todos queremos despertar nuestro Cristo interior. Y termino mi conferencia con esta imagen del humano supremo, del hermano mayor, de nuestro jefe, en opinión de algunos de nosotros, de Jesús de Nazaret. Si es que la sábana santa es genuina o no, este rostro que ven aquí coincide con otras experiencias y es muy inspirador. ¿Es el rostro de Jesús, el de la sábana santa? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero no vine aquí para hablar de la síndrome, ni de enigmas de la Biblia, ni siquiera de los misterios de los no identificados y Jesús de Nazaret. Vine a hablar de un mensaje. No están de vacaciones en Semana Santa, chicos. Discúlpenme. Estamos rememorando al Maestro de Maestros. Y hay que volver a creer para soñar, hacer y construir un planeta mejor. Muchas gracias.